Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Los abrazo fuerte, fuerte de alma a alma, con mucha luz, paz, amor y deseando que todo fluya en armonía perfecta. Lo que no esté caminando, que camine bien. Lo que quieras que ya no esté, que ya no esté. Lo que quieras que sí esté, que se quede. Esta es una semana, pero preciosa, fíjense. Resulta que tenemos el ingreso interesantísimo de cambio de fase lunar. Este próximo 28, la luna nueva va a cargarnos de una energía sumamente mágica. Y la luna nueva, pues, ¿qué creen? Que va a estar nada menos que en Leo. Y ese día, como el sol está en Leo, va a ser una conjunción muy interesante. Quiero que le pongan mucha atención al día 28 de julio, porque la conjunción sol-luna nos va a ayudar muchísimo a que algunos de nuestros deseos, anhelos, sueños se nos den, se nos realicen. También ese mismo día, Júpiter en Aries va a estar ya retrógrado, así que a partir del 28 de julio ya vamos a tener 4 planetitas fijos, fijos retrógrados, que son Júpiter, Plutón, Saturno y Neptuno. Como siempre les digo, en ocasiones pueden escuchar por un lado y por el otro los planetas retrógrados. Créanme que hay muchas más cosas que planetas retrógrados. Los planetas retrógrados solamente nos llevan a analizar y observar exactamente cuál es el camino que queremos seguir. Júpiter nos dice es buen momento para triunfo, éxito y abundancia. Nada más analiza muy bien y que no te ganen los impulsos. Neptuno se quita un poquito lo nebuloso y nos ayuda a ver las cosas con mayor claridad. Plutón, ¿qué es lo que hace? Saca a la luz las mentiras, engaños, traiciones y demás. Saturno, pues el planeta que manda, que ordena, que indica, es el planeta muy inteligente. Entonces Saturno en Acuario lo suaviza un poquito. Acuario suaviza un poquito a Saturno, pero al estar retrógrado lo que sucede es que no vamos a estar tan exagerados o tan flagelándonos o culpándonos por tantas cosas. Esta es una semana muy interesante, que aparte también tenemos a Mercurio en Leo, y al tener el Sol en Leo, Mercurio en Leo y la conjunción, y la Luna en Leo este próximo 28, que iniciamos Luna Nueva, recuerden, semana de intenciones, este día 28. Si siempre nuestras intenciones dan grandes resultados, ¿ustedes se imaginan con una conjunción del Sol con la Luna en el signo de Leo y Mercurio también en Leo, un mini stellium, llamémosle así? Bueno, sean muy claros en sus peticiones el día 28, porque para todos nuestra mente será una varita mágica. Así que piensa bien y se te dará. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, enamorado, feliz, muy realizado, muy contento, fluyendo, tomando las cosas con calma, con relajación. Pues eso es maravilloso, ¿verdad, mi querido Aries? Aprovecha esta semana. La conjunción en Leo del Sol y de la Luna te van a dar grandísimos resultados, porque no es momento de pensar mucho las cosas, ya es momento de cosechar. Has estudiado, le has echado ganas, te has puesto en acción para solucionar diferencias y demás, y marca que la casa de tus relaciones sociales está tan bien aspectada que te lleva a que avances con muchísima rapidez en algún trámite, acuerdo o negociación. Vamos a trabajar un poquito, mi querido Aries, con el hogar. Más atención en el hogar, más relajado, más sereno. Y para que todo fluya de manera justa, correcta y adecuada, pues bueno, cada quien que hagamos lo que nos corresponde y no manejar la imposición, el mando, la orden, sino la sugerencia. Puede ser exactamente lo mismo, pero es muy diferente mandar, autoridad, a sugiero. Para los Tauro, vamos esta semana, mis queridos Tauros, a andar liberadísimos, contentos, súper felices. Les están saliendo muy bien las cosas, se les cayó el antifaz de los ojos y eso es re bueno, porque resulta que ahora estás viendo las cosas exactamente como son.
todo aquello que te traía el ojo tapado y veías las cosas como que a medias, para bien o para no muy bien, ahorita te estás dando cuenta de la realidad. Al quitarte el antifaz de los ojos, te diste cuenta que eres mucho más capaz de lo que tú pensabas de salir hacia adelante con lo que estás viviendo. Cada caída, error y equivocación, simplemente crecimiento para tu conocimiento. Esta semana vas a sacar a flote, pero así tremendamente, tu creatividad. Y clarísima estoy que de la necesidad nace la creatividad. Vamos en esta semana a trabajar a partir de luna nueva, mi querido Tauro. Se te van a abrir grandes canales de abundancia, locales, nacionales e internacionales. La decisión está en ti, está en tus manos. Vamos a poner las cosas en la balanza, en lo profesional, laboral y económico, y en lo personal, social, sentimental, que es muy importante tener el balance de todo. Estás muy bien aspectado para esta semana. No te quedes con las ganas de dar ese paso que por lo que haya sido, lo habías dejado para después. Es buena semana para avanzar. Para los Géminis, traes todo el poder, toda la capacidad, toda la energía, la entrega y el compromiso. Haz a un lado los celos, como ¿para qué quieres los celos? No vienen al caso, los celos marcan simplemente la duda, la inquietud, la inseguridad. Tú no, mi querido Géminis, nadie. Yo realmente respeto mucho, pero yo no entiendo cuál es la idea de sentir el celo. ¿Por qué te estoy insistiendo en esto? Porque tú eres un ser tan valioso, tan capaz, tan íntegro, tan echado para adelante, generoso, honesto y demás. Si a los demás les va bien, qué maravilla, que les vaya de maravilla. Al contrario, que te dé mucha alegría todo lo que está pasando a tu alrededor. Créeme que esos proyectos que no están funcionando con la rapidez que tú quisieras, es que no son nuestros tiempos, son los tiempos del universo. Tú estás trabajando con ello, tú estás pensando en lo que tú quieres, te estás poniendo en acción. Deja que todo se acomode en el tiempo, momento exacto. A partir del 28, que está la luna nueva, y que aparte tenemos la conjunción, tú vas a ver cómo todo se va a desatar, todo se va a acomodar, van a salir perfectamente como si fueran los durmientes del ferrocarril, pum, 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 así, todo se va a ir acomodando. Lo más importante de todo el proceso que has estado viviendo, marzo, abril, mayo, junio y lo que llevamos de julio, crecimiento, aprendizaje, maduración. Quitaste personas de tu vida, quitaste situaciones que no tenían que ver en tu vida, te liberaste de ataduras, ahora es momento de recibir todo lo que te corresponde. Tú bien sabes que cuando sembramos cacahuates, sembramos papaya, sembramos plátano, pues eso es lo que cosechamos. Y es época de cosechar. Te toca recibir todo lo que has sembrado con tanta luz y con tanto amor, mi querido Géminis. Para los Cáncer, es muy buena época para ti. Esta conjunción va a ser de las suyas en tu vida, mi querido Cáncer, muy pero muy favorablemente. Vas a salir de algún tipo de presión, tensión, agobio, angustia que te traía bastante incómodo o inquieto. Cualquier relación con trámites, acuerdos, contratos, convenios, firmas, fenomenal, pero a partir del 28. Porque a partir del 28, pues imagínate la conjunción de tu signo, de tu luna, tu signo y con Leo. O sea, la luna es tu luminaria. Al estar la conjunción de la luna en Leo con el sol en Leo, al ser tu luminaria, como si fuera tu planeta, se te van a multiplicar con creces todos tus planes, deseos y anhelos. Todo aquello que estaba bloqueado de octubre, noviembre, aquello que no funcionó como tú lo traías planeado a mediados de febrero, tú le vas a dar tiempo al tiempo. Porque a partir de ya, a partir del 28, 29, se van a abrir muchísimos de tus canales de abundancia. Para mis queridos Leo, vamos a poner las cosas en la balanza, mi amor. Recordando que nosotros somos lo que pensamos. Te invito para empezar que lo analices. Yo pienso lo que yo quiero que se dé y lo mismo atraigo hacia mí. Te lo estoy poniendo aquí sobre la mesa, mi querido Leo, porque la conjunción te va a dar todo lo que tú desees. ¿Qué es exactamente lo que tú deseas, mi querido Leo? Triunfo, éxito, abundancia, salud, paz, armonía.
Bueno, lo vas a decir y a repetir las veces que sea necesario, pero hay que reencontrar muchas piezas perdidas contigo mismo. Hay que hablar con aquellas personas que te han apoyado en el transcurso de tu camino para que te encuentres en el lugar en el que estás actualmente. Me estoy refiriendo a dar gracias. Cuando damos gracias, los canales de abundancia y de prosperidad se abren frente a nosotros. En tu hogar también hay algo muy interesante. Puede ser una fiesta, evento, reunión, acontecimiento. Puede ser un miembro nuevo, algún noviazgo, matrimonio. Algo pasa en la vida de mis queridos Leo que les va a llenar su corazoncito de muchísima alegría y felicidad. Para los Virgo, mira, las relaciones familiares son muy importantes. Tenemos nuestro primer entorno, el segundo, el tercero, y ahí nos vamos yendo. El primer entorno es el entorno donde me crearon, donde me formaron, donde me hicieron. Como haya sido, pero es mi primer entorno. Ese primer entorno yo lo tengo que aplaudir, reconocer, venerar y agradecer. Esto te lo estoy diciendo porque en esta semana pueden venir muchas cosas a tu mente del pasado que te pueden, pues tal vez poner triste o melancólico o inquieto, desesperado. Hubieras querido otras cosas o lo que haya sido. ¿Por qué te estoy diciendo esto, mi vida? Porque el pasado te va a ayudar mucho a sanar cualquier tipo de herida. El pasado fue tu formación, tu cuna, tus valores, tus principios. Así que lo vamos a agradecer, simplemente lo vamos a agradecer y nos vamos a abrir a todo lo nuevo que viene para ti. Si tú manejas el agradecimiento como sabes hacerlo, te vas a dar cuenta cómo muchas cosas nuevas van a empezar a presentarse en tu vida y no es por obra de magia, simplemente es el buen camino, es la buena semilla, es la buena siembra que has hecho. Vas a tomar determinaciones también muy interesantes de alejarte de personas que solamente son garrapatitas energéticas o personitas que en lugar de sumar están drenando. Es muy buen tiempo para reencontrarte con el amor o iniciar una nueva relación. Para los Libra, muy enamorados, muy felices, muy contentitos, andan mi Libra por las buenas noticias que van a recibir en esta semana. Vienen muy buenas noticias con cambios en su vida personal, laboral y económica. Si vas a tener que hacer o quieres hacer algún tipo de compra, venta o negociación, hazlo a partir del día 28 para que ya esté la luna nueva y esté esa mágica y maravillosa conjunción. También vamos a hacer como que viene un cambio en tu forma de ver la vida que te va a dar una paz, una serenidad y una tranquilidad y todo está perfecto. Como siempre, perfectamente sabemos que los Libra, por estar en cruz cardinal, ser aire y ser Venus, pues fluyen, toman las cosas con calma, tratan de buscar siempre el lado amable de las situaciones y los acontecimientos, pero esta semana va a ser como que estás así como que, ay, qué a gusto, como si te hubieras tomado todos los días té de tila, zarpoleo y valeriana, todo relajado. Bueno, eso va a ser muy bueno, porque eso te va a dar la oportunidad de poder hacer excelentísimas negociaciones. Cuando hay suficiente inteligencia emocional y más cuando estamos haciendo negociaciones, pues siempre gana el que tiene más alto su nivel de inteligencia emocional. Y eso lo tienes tú, mi querido Libra. Para los Escorpiones, la casa 4, que es la del hogar, está levantando la mano y pidiendo un poquito de atención. Sabemos que eres un ser amoroso, tierno, romántico, sensible. Esta semana vas a estar más que nunca contento, muy como que agradeciendo todo, y eso es maravilloso. Cuando hay movimientos o pequeños tránsitos planetarios donde nos mueven el corazoncito y nos llevan a tomar conciencia del aquí y del ahora, nos llevan a poner los pies en la tierra, los ojitos hacia el cielo y la manita en el corazón, eso es lo que va a pasar en esta semana. Te vas a dar cuenta de lo bendecido que eres, de lo valioso que eres, de las personas que tienes a tu alrededor. Y en el hogar están levantando la manita porque se sienten muy, muy amados, muy queridos y muy necesitados de tu energía, de tu ánimo, de tu luz.
Eso es por parte del hogar. En tu ambiente profesional o en tu lado creativo está sumamente elevado. Yo creo que no es tiempo de pensar mucho las cosas. Le has dado vueltas a varias ideas o a varias ocurrencias que para ti le puedes llamar de repente ocurrencias. Créeme que de esas famosas ocurrencias han salido enormes descubrimientos. Así que síguelos escribiendo y si los puedes poner en acción, ya sabes, siempre todo a partir del día 28 que ya tenemos ahí la lunita nueva. Para los Sagitario. Sagitario tiene buena estrella, buena fortuna, abundancia y prosperidad. Está con un movimiento interesante en la casa número 8. Quiere decir que al estar Plutón retrógrado en Capricornio y estar ahorita tu casa 8 con un aspecto donde debes de tomar conciencia de la realidad. Liberando ataduras, liberando pasado, sanando pasado para vivir presente como debe de ser. Sagitario está en un proceso de maduración, de cambio, de transformaciones, abriéndose a todo lo nuevo, a lo diferente. La buena fortuna está de maravilla. Pero aparte de ello, tu mente ahorita está muy mágica. Si puedes, por favor, tomar nota de toda la información maravillosa que el universo te está enviando, mi vida, vas a tener la clave adecuada para ir armando, así como rompecabezas, un maravilloso escenario de lo que tú quieres que se te dé. Para los Capricornio, pues, ¿qué te puedo decir, mi querido Capricornio? Sigue la energía buena, pero mágica y maravillosa. Mira, nosotros nos conocemos, ¿verdad, Capricornio? Tú eres una persona inteligente, capaz, echada para adelante, líder, autónomo, independiente. Y Saturno, y tu planeta Saturno y tu elemento Tierra muchas veces te hace exagerar los acontecimientos. Lo padre de todo esto es que estas últimas semanas has estado trabajando más con tu yo, con tu ser, con tu centro y con tu interno. Haya pasado lo que haya pasado, yo sé lo que pasó, crecimientos, cambios y novedades que te enfrentaron a darte cuenta de tu verdadera razón de estar en este universo, dar y recibir, siembro y cosecho, abrazo, me abrazan, o sea, nos vamos dando. Esta semana vas a trabajar muchísimo con tu yo. Júpiter en Aries, que está retrógrado, va a mover muchas de tus fibras. Andarás algo nostálgico o algo melancólico, pero eso va a ser muy lindo, porque vas a hacer muchas cosas que habías dejado para después. Vas a mandar ese correo, vas a tocar esa puerta, vas a hacer esa llamada, vas a hacer esa visita que la habías dejado para después. Porque al estar, pues, tanto Saturno en tu retrógrado en Acuario, te está dando como que mayor tranquilidad, mayor serenidad, y eso va a ser muy interesante porque te vas a sentir muy relajado y muy sereno contigo mismo, y cuando así nos encontramos, todo lo demás fluye por añadidura, mi querido Capricornio. Para los Acuarios, estás tejiendo grandes ideas, grandes ocurrencias, tienes la mente sumamente creativa, siempre está funcionando y siempre está al 100. Sigue teniendo, como siempre te he sugerido, o tú siempre lo has acostumbrado, tener una libreta, una pluma y escribir toda la información que te está llegando. Punto y aparte de tu lado creativo, recibir la información que tus guías y tus ángeles y tus maestros te están regalando. Esos guías que todos tenemos, esos seres que están a nuestro alrededor, que siempre nos llevan de su mano para lograr alguno o muchos de nuestros sueños y deseos. Esta semana vas a empezar a planificar. Puede ser un viaje, un nuevo trabajo, un nuevo estudio, algo nuevo, diferente. Vamos a sanar heridas del pasado. Eso es importantísimo, que sanes heridas del pasado. Aquí, sin importar la edad que tengan, mis queridos Acuarios, como ustedes son almas viejas, es importantísimo que recuerden que para seguir yo hacia adelante con mis ideas, mis planes y mis ocurrencias, yo tengo que sanar para confiar en todo lo nuevo que el universo me está regalando. Hay algo muy importante que en la casa número 10, que es la casa de la profesión en el medio cielo, se te va a presentar una oportunidad muy interesante, punto muy aparte de lo que estés haciendo en estos momentos, pero sí dentro de las áreas a las que tú te dedicas,
con ingresos interesantes, cambios en tu economía y mucho brillo profesional. Para los Piscis, viene cambio de casa, vienen remodelaciones, vienen compras para el hogar, vienen muchas cosas que tienen que ver con el hogar. Las asociaciones, ya sean de trabajo o románticas, se marcan totalmente positivas. ¿Quieres hacer un viaje o estás planificando viajes? Este año, lo que resta de este año, bueno, Piscis le encanta viajar, eso es por su naturaleza, pero todo este mes has estado, o ya estás viajando o traes en mente hacerlo, pero lo que resta del año se te van a presentar varios viajes muy interesantes, que algunos van a ser de placer, pero los vas a mezclar con trabajo, porque vas a conocer personas interesantes que te pueden dar como que un empujón para hacer algo diferente de lo que estás haciendo en estos momentos. La casa número 2 del dinero te invita a que hagas un balance de ingresos y egresos para que de esta forma no te desajustes y no te inquietes los próximos meses. Te puedo decir que viene un cambio muy bueno y muy efectivo en tu vida económica, pero también hay que aprender a llevar finanzas sanas, mi querido Piscis, con un muy buen balance de ingresos y egresos, pues para que todo siga fluyendo a favor tuyo y el de tus amores. Muchísimas gracias por acompañarme, que tengan mucha luz, mucha paz, mucho amor, mucha alegría. Eso se los deseo desde lo más profundo de mi corazón. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dedito para arriba, campanita para que no te pierdas absolutamente nada de lo que tenemos para ti con mucho amor. Oye, la página misadamohamed.com, ¿ya la conoces? Está padrísima, misadamohamed.com. Y nuestras redes sociales todas son Misada Mohamed, incluyendo TikTok. Échale muchas ganas, acuérdate, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que te levantes. De que puedes, puedes. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.